Estamos en Observatorio de TV UNAM analizando el presidencialismo. Nos acompañan el doctor Diego Valadez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Asociación Civil. Hemos perfilado ya una discusión, me parece muy interesante, hacia las alternativas al presidencialismo. Diego Valadez, Ricardo, sugería que puede el sistema parlamentario dar lugar a permanencias demasiado largas del jefe del gobierno en el poder. Sí, pero como muy bien decía el doctor Valadez, pues cada una de las opciones pues tiene sus asegúnes o sus bemoles, ¿no? En el caso, por ejemplo, del presidente o del presidencialismo, es muy frecuente, bueno, nosotros lo hemos visto, al menos en la primera década de los años del siglo XXI, es que en el segundo periodo del mandato, los mandatarios, tanto Vicente Fox como Felipe Calderón, salieron peor librados en las elecciones intermedias, ¿no? De tal manera que se vuelven, pues, gobiernos zombies, prácticamente, por decirlo así, ¿no? Es decir, gobiernos que todavía se les achica más su apoyo parlamentario y que ya están pues en la frontera de o con el horizonte de la terminación de su mandato, y se vuelve muy complicado, ¿no? La gobernación, sus iniciativas, y es cuando más chifladuras ocurren en los distintos gobiernos. Esa es la verdad, particularmente en los ejemplos que estoy poniendo, ¿no? Y puedo poner ejemplos. El parlamentarismo, en cambio, a mí me parece, tiene una ventaja radical, y es que el gobierno no se crea, no surge, si no hay la mayoría, ¿no? Es decir, en el presidencialismo, un presidente puede hacer así de chiquito con el 27% y gobernarnos 6 años. ¿Qué va a poder hacer ese señor? ¿Quién sabe? En el parlamentarismo, nadie puede ser así. Tiene que ser ese 27% más una alianza que le dé una sólida base de gobernación y una fuerza para empujar un puñado de iniciativas de gobierno, ¿no? En ese sentido, el parlamentarismo exige, uno, conversaciones públicas transparentes del programa de gobierno. Dos, que ese programa se exprese en las carteras de gobierno, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo este presidencialismo, el que estamos viviendo, está llevando cada vez a figuras en el gabinete pues de menor calado y de menor tamaño, porque los presidentes se tienden a trincherar, ¿no? A falta de la coalición en el gobierno. Y tres, pues la mayoría legislativa que acompañe y cobije el gobierno en turno. Cosas necesarísimas, por ejemplo, para temas tan delicados como la seguridad pública. Porque una de las causas del fracaso, en mi opinión, de la estrategia de seguridad pública es que se volvió la estrategia del presidente de la República. Así se frasea incluso, sí, en los promocionales, ¿no? Es la estrategia del presidente de la República y no la estrategia del Estado, del gobierno, del Parlamento y del Poder Judicial. Esta chifladura, esta locura que es tan proclive, los regímenes presidencialistas, creo, serían bien atajadas si introdujéramos la noción de que para gobernar necesitamos una mayoría previa y que esa mayoría previa se teje en el Parlamento de la República. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, mi discrepancia no existe ahí en un solo milímetro. El punto en el que ya comenzamos a tener divergencias es en que yo estoy convencido de que todo esto que nos acaba de decir muy brillantemente Ricardo cabe en un sistema presidencial y que se puede hacer compatible con la única ventaja que yo le veo al sistema presidencial, que es la determinación fija de la duración del periodo presidencial. Desde luego, ya son sistemas nuevos, son nuevas formas de organizar el poder. Y la verdad es que ya no tenemos sistemas puros. También en los sistemas parlamentarios están buscando qué mecanismos se encuentran para dar mayor duración a sus gobiernos. Algunos ya han tomado la decisión de no agotar más que 1 o 2 legislaturas, sino de no irse a más reelecciones. En Alemania se tomó
la decisión de la moción de censura constructiva para que solamente se pueda destituir a un gabinete o a un ministro, a un canciller, digamos, a un jefe de gobierno, si es que se tiene al suplente también por la misma mayoría. O sea, en los sistemas parlamentarios se están pugnando por adoptar algunas medidas de estabilidad en cuanto a la duración de los funcionarios que son propias de los sistemas presidenciales. Y viceversa, nosotros queremos incorporar mecanismos de mayor involucramiento del Congreso en las decisiones de gobierno. O los brasileños, ¿no? O los Que brasileños. son ahora un ejemplo Así es. de O sea, éxito. yo creo que todo lo que tú has dicho, que te repito, lo comparto al 100%, es posible sin que tengamos que esperar a un cambio de régimen. Ahora, una vez que se haga eso que dice Ricardo, que yo creo que hay que hacerlo, es posible que la evolución del sistema nos lleve en el largo plazo o en el mediano plazo a un sistema parlamentario. Eso me parece incluso deseable. Pero lo que creo importante es que le podamos dar al actual gobierno o al que se deje aconsejar instrumentos que permitan racionalizar el ejercicio del poder sin esperar a un cambio drástico de régimen de gobierno. En cualquiera de los dos escenarios sería más transparente el tipo de acuerdos políticos, porque en México lo que tenemos delante de nosotros, y lo vemos una y otra vez, son acuerdos en el Congreso. La reforma laboral, más allá de su contenido, que por cierto aquí en este programa hicimos un análisis bastante crítico de la misma, pues nos refleja la formación de coaliciones. Claro. Lo que pasa es que esas coaliciones son muy volátiles, efímeras, e incluso no es la misma coalición en la Cámara de Diputados que en el Senado, pero la necesidad de estos pactos ya está. Sí, bueno, claro. tú lo has dicho. Se ha gobernado a México gracias a que los partidos esos tan denostados y esos parlamentarios tan criticados, pues han logrado acuerdos puntuales y a salto de mata, ¿no? El problema es que no hemos tenido ese momento para elaborar pues un puñado, un ramillete de iniciativas poderosas que pueda impulsar una coalición de gobierno. Yo creo, y esto es una píldora dura de tragar para los políticos, digo yo creo que en México están dadas las condiciones para una coalición PRI y PAN. Básicamente ya existió en la era del presidente Salinas. Y a lo mejor también PRI y PRD. PRI y PRD, también existen posibilidades y condiciones para eso, pero también PRD y PAN. ¿Sí? Como lo han demostrado innumerables elecciones en los estados. Es decir, depende para dónde quieran ir las fuerzas políticas. La coalición 1 sirve para unas cosas, la coalición 2 para otra, y la coalición 3 para otra. Y no es para nada raro en el mundo. Así ha operado Bélgica, así ha operado incluso Alemania, etcétera, etcétera. Pero es necesario empezar a despertar la imaginación política para pensar que es posible este tipo de operaciones. Nuestros últimos minutos a cómo esta realidad que dice Ricardo, la coalición se puede armar dependiendo hacia dónde quieren ir las fuerzas políticas. Yo diría, pero a donde no pueden ir es a la nostalgia del presidente todopoderoso, Diego. Por supuesto, eso sería altamente regresivo. Pero además, lo que a mí no me cabe en la cabeza, no lo puedo entender, es que algo que tú dijiste con tal claridad, no lo entiendan. O sea, cada vez que hay un problema, se ponen de acuerdo. Bueno, ¿por qué no anticipar 10 problemas y ponerse una sola vez de acuerdo sobre 10 cosas? Eso se llama programa de gobierno. ¿Por qué ponerse de acuerdo hoy sobre lo laboral y mañana esperar sobre lo energético y pasado mañana sobre lo fiscal y así sucesivamente en el curso de 6 años? ¿Por qué no haber dicho o decir desde el principio, aquí están los 15 puntos y vamos a ponernos de acuerdo de una vez sobre estos 15 puntos, en vez de ponernos 15 veces de acuerdo sobre cada uno de los puntos? Es un problema simplemente de economía procesal y eso es lo que no entiendo que hacen. ¿Por qué no lo hacen? En medio de jugarretas, ¿no? Y además, por ejemplo, acaba de haber un pacto entre el PRI y el PAN para una reforma laboral de muy discutible contenido, pero al mismo tiempo el gobierno del PAN le juega una jugarreta, hace una jugarreta a la mayoría del PRI, mandando 2 veces las ternas, ¿no? de ministros de la Suprema Corte, que supongo que le cae como una patada en el hígado
a la mayoría en el Parlamento, es de mucha descortesía, ¿no? Es decir, con el señor que acabas de pactar una cosa que tú dices es importante, a ese mismo señor le entregas un batazo por la espalda. Porque no han dicho, aquí están los 15 puntos, vamos a ponernos de acuerdo sobre esos 15 puntos, o 7, o 10, o los que quieran, pero que inclusive nos ofrezcan, esto también es importante para una democracia, un horizonte previsible en cuanto a la acción de gobierno. Un horizonte. Un horizonte. La construcción de mayorías en el Congreso y ser parte de una coalición puede quizás ser más importante que quién gane la elección presidencial, pero eso no Sin parece duda. estar en nuestro código. Sin duda. Sin embargo, es lo que están haciendo. Como tú decías, se ponen de acuerdo para algo y saben que se van a tener que poner de acuerdo un mes después o 2 semanas después para otra cosa. ¿Por qué no de una vez? Sobre todo, un gran acuerdo nacional. Yo creo que una nación madura, una sociedad madura como la mexicana, merece tener también gobernantes maduros y no estos tan irresponsables como los que tú bien decías, Sí. incompetentes además la mayor parte de ellos. Y lleno de jugarretas, pero además se hablan y pactan, pero así. Y una cosa más, ¿no? Yo creo que el país necesita esta coalición que trasciende el 50%, es decir, una gran coalición por una razón adicional, para que la propia política, los partidos y los políticos puedan encarar grandes reformas importantes que contengan a los poderes fácticos. Claro. Mientras los partidos y los políticos siguen en este círculo aburrido del, insisto, llevamos 15 años, ¿no? Vamos a 18 en la Cámara de Diputados y a 21 en la Cámara de Senadores, de gobierno dividido. Mientras esto ocurra, los poderes fácticos de todo tipo hacen de las suyas. Es decir, se hacen de más poder y se la pasan chantajeando a la propia clase política y evitando una auténtica regulación y una auténtica reforma de las condiciones de competitividad, de productividad y de convivencia en general de los mexicanos. Así que la idea de la coalición de gobierno tiene que empezar a penetrar rápidamente en la conciencia pública. Diego Valadez, Ricardo Becerra, les agradezco mucho esta conversación. Creo que han sido muy elocuentes señalando que el formato del viejo presidencialismo no es funcional para una democracia que quiere consolidarse y que quiere además ser funcional al desarrollo en una sociedad pues tan dividida, tan polarizada, que necesita horizontes ciertos. Esos horizontes pueden ser los gobiernos de coalición en los distintos escenarios que ustedes lo han planteado. Creo que es una contribución importante al debate mexicano, un debate que no ha avanzado mucho, que no está en las mesas de los partidos políticos, pero la realidad pesa mucho y tarde o temprano va a llegar. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo martes aquí en Observatorio por TV UNAM. Muy buenas noches.